bendiga, estimados hermanos y amigos. Su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y hermano y amigo Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. En esta mañana queremos desarrollar un tema titulado ¿Cómo se desarrollan los guerreros? ¿Cómo se desarrollan los guerreros? Es algo que nos va a ocupar quizás un par de mañanas. Así de que vamos a entrar en ello en esta mañana, Dios mediante, con la ayuda del Señor, y que traiga a nosotros luz para entender cómo es que debemos de armarnos, cómo debemos de desarrollarnos para poder pelear esta batalla, esta guerra en la que estamos envueltos como hijos de Dios, esta guerra espiritual. Se ocupa, para empezar, decimos, se ocupa violencia espiritual. Se ocupa violencia espiritual. El Señor lo dijo de esta manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjese las palabras que escogió el maestro para describir la guerra espiritual en la que entra cada hijo de Dios que se determina seguir al Señor. El Señor dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero a la misma vez también involucraba una guerra, empezando contra sí mismo. La guerra que se pelea empieza con tu condición y la mía. Mi hermano, cuando sientas como que no avanzas, como que algo no está trabajando bien, no te sorprendas, no te asustes, es parte de la guerra. Dice Gálatas 5:17, él nos describe, el apóstol Pablo nos describe la guerra en estas cortas palabras de la siguiente manera: porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Una vez más, porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Así es de que estamos ya informados desde muchos años, desde mucho tiempo, por medio de las Escrituras, de que el combate empieza en nosotros, empieza en nuestra condición, que es contraria a la voluntad de Dios, y ahí es donde tenemos que empezar a conquistar y a ser victoriosos. En Nahum 2:1, el libro del profeta Nahum, capítulo 2, verso 1, dice, subió contra ti, guarda la fortaleza. Una vez más, Nahum 2:1, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, mira el camino, fortifica los lomos, fortifica mucho la fuerza. Una vez más, lo repito, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, mira el camino, fortifica los lomos, fortalece mucho la fuerza. Palabras de instrucción a los guerreros, a los soldados de este ejército espiritual, como somos tú y yo, mi hermano, si es que has hecho compromiso con Dios de seguirlo, de caminar con Él en sus caminos. Acuérdate que estamos involucrados, querramos o no, en una guerra. Solo que no pelees. Entonces, si no peleas, ya perdiste la guerra. Esta guerra está ganada, pero hay que pelearla. El Señor nos prometió que Él nos ayudaría, y de cierto ganaríamos la batalla, pero hay que pelearla. Ese es el requisito. No darse por vencido, no quedarse nomás con los brazos cruzados, sino guerrear, entrar en combate en contra de nuestra carne, en contra de nuestro enemigo, Satanás, y todo lo que sus instrumentos que él usa para tratar de destruir a los hijos
del Señor Jesucristo. Apocalipsis 12, 10 al 12 dice lo siguiente: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestras almas, de nuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Punto. Y luego dice lo siguiente: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si hay alguien que está consciente del tiempo, es nuestro enemigo, y por esa razón anda desesperado, buscando cómo destruir, desanimar y hacer daño a cada hijo de Dios. Segunda de Crónicas 17, 9 y 10 dice lo siguiente: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y rodearon por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo, y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿A raíz de qué? De que fueron instruidos, que fueron enseñados con la palabra del Señor, con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque un pueblo informado, una persona informada, es difícil de conquistar y destruir y derrocar. El poder que tenemos, mi hermano y mi hermana, el poder que Dios nos ha dado reside en nuestra mente, en nuestro conocimiento, y de allí se desparrama a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que caminemos no como derrotados, sino como vencedores, y para que tengamos la mirada fija en el Señor, no en nosotros, no en las circunstancias, sino en el Señor. Mire, un guerrero sabe llorar. Vamos a mirar un poco las características de los guerreros. Un guerrero sabe llorar. Primera de Samuel 34 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Por qué lloraron? Porque cuando regresaron a su ciudad donde vivían, encontraron que los enemigos habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Y siendo que eran guerreros, pero todavía tenían un corazón tierno para sus hijos, para sus esposas. Por eso lloraron. Hasta que se cansaron, ya no tenían fuerzas para llorar. Imagínense los guerreros poderosos, los que andaban con David, el rey David, antes de ser rey. Eran hombres valientes, destacados en usar sus armas, en conquistar pueblos. Eran gente invencible. Sin embargo, tenían un corazón dócil, un corazón tierno, porque dice aquí esta escritura que leímos, 1 Samuel 34, que David y sus guerreros que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Así de que un soldado no es un criminal, no es una persona sin corazón, sino que tiene el corazón tierno. No deja de ser soldado porque llora. El guerrero es ambidiestro y hábil para hacer multitareas. Nehemías 4:17 nos lo describe de esta manera: los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban con la una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada, defendiendo, protegiendo y edificando. Qué tremendo, qué ilustración, qué tremendo ejemplo encontramos aquí de estos hombres de Dios que estaban determinados y tenían una mente determinada y tenían bien claro su trabajo, bien claro y definido su trabajo.
para guerrear, proteger y edificar a la misma vez. El guerrero lucha por tener un limpio testimonio y como resultado de ello tiene la unción de Dios en su vida. Eclesiastés 8:10 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esto está en Eclesiastés 8:10. O sea, debe de estar limpiándose con la sangre de Jesucristo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. No nomás cuando empezamos, sino que en el camino en el que vamos caminando. Están limpios nuestros vestidos y la unción de Dios está sobre nosotros, porque estamos buscando de continuo presentarnos delante del Señor con sinceridad y con limpieza de corazón. Salmo 119:9 dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El rey David estaba claro en esto, pregunta y contesta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El guerrero cuida su testimonio y verifica lo que cree. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Debe estar seguro de qué cree y estar seguro de cómo vive. ¿Qué dice su testimonio de él? ¿Qué dice su vida de él mismo? ¿Y qué es lo que está creyendo? ¿Está seguro para tener una dirección fija y concreta y no estar entre dos pareceres, entre dos mentalidades? Santiago menciona eso, que la persona, el hombre de doble ánimo, de doble corazón, de doble mente, dice que es inestable en todos sus caminos. Es lo que nos dice el apóstol Santiago. Fíjese qué verdadero y qué acertado está esto, mi hermano, mi hermana, que debemos estar seguros de lo que creemos y seguros de que estamos viviendo lo que creemos. El hombre de doble ánimo, dice, el hombre de doblado ánimo, dice Santiago 1:8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez más lo repito, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir doblado ánimo? No quiere decir que está fuerte en su ánimo, no. Quiere decir que tiene dos dobles pensamientos. La versión en inglés lo declara más claro. Dos pensamientos, dos mentalidades. Tienes que enfocarte en la mentalidad de Dios, mi hermano, mi hermana. No puedes estar jugando con dos ideas, con dos pensamientos, con dos creencias, con dos cosas opuestas la una a la otra. El Señor lo dijo, que no puedes servir a dos señores, porque si sirves a uno vas a quedar mal con el otro, y si le sirves al otro vas a quedar mal con el otro. No se puede. Tiene que estar enfocado tu integridad, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tu determinación en el Dios verdadero. Sostenerte, como dice ahí en el capítulo 11 de Hebreos, dice sobre Moisés que se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo como viendo al invisible. Josué, de igual manera, tuvo que aprender eso de su líder, de su maestro, como lo fue Moisés. Moisés se sostuvo viendo al invisible. Moisés fue un guerrero, así como lo fue Josué, y peleó las primeras guerras de Israel. Se pelearon bajo la dirección de Moisés. Y que una vez más, que dice el libro de los Hebreos de Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. En otras palabras, estuvo con su mente conectada con el Señor. No perdió, no se desconectó, y por eso pudo tener la victoria y pelear hasta el fin de sus días.
Y el guerrero pone su corazón a la palabra y responde a ella. El guerrero pone su corazón a la palabra de Dios y responde a ella. Dice Nehemías 8:8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Una vez más, Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. En otras palabras, ponían atención con la intención y el deseo y la preocupación y todo lo que usted pueda describir cuando alguien está intensamente conectado con lo que es las instrucciones que se están dando. Los mejores soldados son los que ponen atención a las instrucciones, porque quieren estar seguros de haberlas entendido, porque cuando anda ya lejos del grupo, el ejército, y si se equivoca con las instrucciones, él mismo se puede hacer daño. Él mismo se puede causar daño porque no está utilizando, no entendió bien las instrucciones que se dieron. Por eso dice aquí: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El guerrero trae puesta su armadura las 24 horas del día, aun cuando está acostado, cuando se acuesta para dormir, aunque pierde conciencia de su persona, pero se acostó armado. Se acostó con la armadura de Dios en su mente, en su corazón, en su espíritu, para ser protegido con esa armadura que encontramos ahí en Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura, no dice de alguna de la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es nuestra vida, nuestra protección. El traer, mi hermano, ahorita no es el tiempo de desarrollar cada parte de la armadura de Dios, pero podemos entender. Creo que no se batalla mucho para entender el significado de cada una de esas porciones o partes de la armadura del Hijo de Dios. Dice, voy a darle lectura solamente de lo que describe dónde se pone la armadura, y dice que debemos de traer sobre nuestra cabeza, nuestros pies, nuestro pecho, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Fíjese que claro las instrucciones de qué clase y qué implica la armadura de Dios para cada uno de los guerreros que estamos involucrados en defender esto que se nos ha encomendado, defender nuestros hogares, defender nuestras compañeras y también proteger a nuestros hermanos cuando traemos la armadura de Dios. Y las armas de nuestra milicia no son
carnales, pero son espirituales y son poderosas para destruir fortalezas. El guerrero no se confía de sí mismo. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa, dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una vez más dice allí en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire, fíjese que no caiga. Si piensa, si quiere estar firme, si quiere estar firme en medio de la batalla, no ser caído, no ser destruido y muerto espiritualmente, mire que no caiga. Fíjese bien por dónde va. No se duerma en la guerra, no se quede dormido en el tiempo de estar velando. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de guerra, tenemos que estar vigilando a nuestro alrededor, no necesariamente físicamente, pero sí espiritualmente, estar conscientes del tiempo, estar conscientes de quién es nuestro enemigo, estar conscientes de sus artimañas que pueden ser cambiadas para que parezcan otra cosa que no son, y así entrar nosotros en el engaño y ser atrapados en las emboscadas del enemigo. Tenemos que cuidarnos dónde andamos, con quién andamos, qué hacemos y muchas cosas que podíamos nombrar de cómo las trampas del diablo nos pueden engatusar y nos pueden hacer que caigamos en las trampas, y muchos que han caído han sido destruidos, han perdido su testimonio, y ahora caminan los que han logrado ser restaurados por Dios. Ahora caminan pero como un soldado herido. ¿Para qué arriesgarse a que el diablo lo hiera y le dé una herida que hace más despacio su carrera? No puede correr como corría antes. Por eso es importante estar en constante vigilancia. El guerrero sabe dónde se inicia la guerra espiritual. No está soñando en otra cosa, en otro lado, sino que sabe dónde empieza. Entonces se inicia. 2 Corintios 10:4-6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo puede hacer uno eso? Cuando vuestra, dice el apóstol Pablo, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Hay que obedecer, hay que ser gentes, soldados obedientes a nuestro comandante en jefe, para que podamos obtener esa fortaleza y pelear con fuerza y detectar el peligro que nos rodea. Podemos ver con claridad, nuestros ojos espirituales se abren, se aclaran cuando somos obedientes a nuestro comandante en jefe, que nos llamó para ser parte de su ejército. Mi hermano, tenemos que practicar esa obediencia diariamente a Él, hablar con Él, leer su palabra, obedecer y no desobedecer las reglas que ya sabemos que están puestas para que nosotros seamos más que vencedores. Cuando tenemos eso en forma activa en nuestra vida, tenemos la fuerza para destruir consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, para que podamos cautivar todo intento a la obediencia de Cristo. Cuando mires una desobediencia que se está desarrollando en ti, en mí, podemos detectarla y mirarla e inmediatamente cortarla, traerla bajo la sujeción de Cristo. Hay destrucción y cautividad que vienen por falta de entendimiento. Hay destrucción y cautividad que vienen por la falta de entendimiento. Dice Isaías 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Santo mi Señor, qué alarmante está esto. Oseas 4:10
o 4:6 dice lo mismo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire la consecuencia, mire lo pesado que está esto de la desobediencia cuando ya estamos adentro, cuando ya hicimos compromiso con Dios y nos echamos atrás o descuidamos nuestro lugar, nuestra responsabilidad, entramos y ponemos en peligro nuestra misma casa, nuestro mismo hogar. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, pero sí debemos de proveer un ejemplo. Debemos de proveer una obediencia que ellos miren vivida delante de sus ojos, para que puedan mirar: así es como se obedece a Dios, así es como se les sirve. Debemos de ser unos ejemplos vivos delante de nuestros hijos. Y cuando no es así, lo último que leímos en Oseas 4:6 dice: por cuanto desechaste el conocimiento, no quisiste conocer. Yo te dije: acércate, quiero darte instrucción, quiero que conozcas. Esto es importante. No lo quisiste hacer. Dice el Señor: yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Los hijos de Dios somos reyes y sacerdotes de Dios cuando somos llamados. Ese es uno de nuestros trabajos: ofrecer sacrificios por nuestros hijos, por nuestras compañeras, por nuestros hermanos, y somos sacerdotes espirituales. Dijo el Señor: pero si desechamos el conocimiento, la instrucción, también el Señor se olvidará no solamente de nosotros, sino que involucra hasta nuestra simiente. Mayormente cuando están pequeños. Qué desastre causa ese descuido, mi hermano, mi hermana. ¿Qué sucede cuando no haces nada con tus capacidades y habilidades? El guerrero debe de entenderlo, que su mente no debe ser un lugar de almacén de información sin acción, un lugar de nomás pasársela bien y no utilizar esa capacidad mental que dio Dios a cada uno de sus hijos. Dice aquí en Ezequiel 16:49 de Sodoma y Gomorra. De Sodoma dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fíjese en estas tres cosas que menciona. El Señor a Ezequiel le dice: Sodoma, tu hermana. Una vez más: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Qué claro. Miren lo que puede causar nuestro crecimiento y puede causar nuestra destrucción. Mire, las cosas que parecen ser inocentes. Dice: la soberbia, la hartura de pan, tenemos todo lo que necesitamos, y la abundancia de ociosidad. ¿Qué es ociosidad? Es hacer nada. Por eso dice que no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. No hizo nada con sus capacidades. El Señor te dio un cerebro, una mente, mi hermano, mi hermana, guerrero. Tienes que usarlo, tenemos que estarlo ejercitando para hacer el bien, para seguir el bien, para tener actividades mentales, físicas, emocionales, que reflejen que hay vida en nosotros y que estamos alertas y que estamos listos para responder a la necesidad y responder al llamado nuestro. Cada uno tenemos un llamado específico y en general todos hemos sido llamados para servir, para atacar a nuestro enemigo espiritual. No atacar a nuestros hermanos, sino para atacar a nuestro enemigo espiritual, para defender nuestros hogares con nuestro liderazgo espiritual.
ejemplar. Cada uno de los hijos de Dios tenemos esta encomienda. Estas encomiendas, mi hermano, mi hermana, por favor, toma nota de esto y seguimos, Dios mediante, la semana que entra con este mismo tema que intitulamos ¿Cómo se desarrollan los guerreros? Si no has sido guerrero, si has estado muy en paz, muy pacífico y no has hecho gran cosa, es tiempo de despertar y empezar a entrar en guerra y defender aquello que el Señor te encargó y te puso y me puso a mí, a cada uno de nosotros, porque la guerra está abiertamente fuerte en contra de nosotros. Es tiempo de levantarnos y guerrear y hacer guerra en contra del Averno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios. Dios sea con cada uno de mis hermanos, hermanas, y regresamos, Dios mediante, la semana entrante con la continuación de este nuestro tema, cómo se desarrollan los guerreros. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.